Muy bien. Entonces, estamos hoy para hablar de un tema bien interesante. Es nuestro tour Israel, pasado, presente y futuro. Es un viaje que se va a llevar a cabo con una agencia de viajes que tiene una vasta experiencia, muy vasta experiencia en viajes a Israel, Turín. Ya como unas 20 veces aproximadamente han ido a Israel. Y nos unimos con GESED Internacional para hacer realidad ese sueño, porque realmente es un sueño. Yo creo que, como decíamos en el video de presentación, dos grandes objetivos. Uno es el deseo y la otra es la necesidad. El deseo de ir, de visitar esa tierra de la cual nos habla en el texto bíblico, nuestro texto sagrado, el deseo de caminar por los mismos lugares donde caminó nuestro Maestro Jesucristo, el deseo de cumplir ese sueño que todos tenemos de una u otra manera ahí en nuestro haber, ¿correcto? Y esperando que sea una realidad. Y por otro lado, la necesidad de reconocer geográfica y arqueológicamente esos lugares, porque realmente sí, es cierto que uno estando en esos lugares hay una propiedad con la cual uno puede hablar y es una propiedad que no la dan los libros. Es decir, uno puede leer y puede incluso, hay autores muy fecundos y muy prolijos hablando y describiendo cada parte de Israel. Pero realmente cuando uno va allá, el asunto es un poco diferente o muy diferente. Oler, sentir el clima, el sol, el frío, la lluvia, porque muy seguramente nos tocará de esa manera, ver que este es muy posiblemente el lugar donde sucedió X o Y evento, eso es bastante agradable. Pero este tour tiene varias cualidades y una de esas es que le hemos colocado Israel, pasado, presente y futuro. Porque si bien vamos a visitar muchos de esos lugares en los cuales se desarrolló el escenario bíblico, en el pasado también vamos a ver un Israel del presente y vamos a darnos cuenta que es un estado muy de avanzada, que definitivamente nos colocan un ejemplo, se constituyen en un paradigma para que nosotros digamos, vea, es un pueblo tan pequeño, tan nuevo, básicamente son unos 70 años de ser establecidos como Estado, el Estado de Israel. Y sin embargo, en 70 años, mire cuánto han avanzado, mucho más de lo que hemos avanzado nosotros en el tiempo que llevamos como república aquí en Colombia. Entonces es un pueblo realmente pujante que se sobrepone a muchísimas cosas. Y no solamente entonces es pasado y presente, sino cómo se proyectan ellos al futuro. ¿Qué podemos esperar de Israel? Más de lo que ha bendecido al mundo en conocimiento, económicamente y en otras áreas de las dinámicas sociales, políticas y económicas que se desarrollan en todo el mundo, están, digamos, en cierta medida lideradas por Israel. Así es de que es una gran bendición ese tour. Y les invitamos, realmente vamos a conocer los pormenores de este viaje que vamos a hacer con Felipe Jaramillo y vamos a mirar entonces qué nos espera. Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por colocar tu agencia, tu vasta experiencia en el recorrido que se hace por Israel muchas veces al año y que definitivamente eso es una garantía de que lo que se va a hacer de la mejor manera y va a ser un resultado espectacular. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. De verdad que muy honrados al poder hacer parte, como explicaba el profesor, de este sueño, de este anhelo, de este deseo, de esta necesidad de, de ir a ser testigos presenciales de lo que ha estado presente en aquellos que decidimos no solo acercarnos al Señor, sino conocer la Escritura. Hay un salmo que yo leí hace mucho tiempo y lo leí precisamente la última noche que estaba en Israel
en mi primer peregrinación, y me conmovió mucho ese salmo porque dice, Salmo 48, si no estoy mal, dice, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del gran rey. Y me impresionó mucho porque yo oí mucho, cada que leía la escritura, Jerusalén, que el monte tal, que el valle tal, que el río tal, que el mar tal, y oí durante mucho tiempo, pero cuando tuve la oportunidad de ir, pues lo que oí, lo vi, y se había cumplido ese salmo en mi vida en ese momento. Así que, pues esto también ha sido un deseo de nosotros, un sueño nuestro, más que una profesión, es una vocación que tenemos de poder llevar peregrinos a Tierra Santa. Turismo Integral está especializado netamente en peregrinaciones, de allí su nombre, Turismo Integral, Viajes con Propósito, entendiendo pues que el turismo puede afectar para bien el espíritu, el alma y el cuerpo. Y por eso sabemos que mejor que lo que se conoce como turismo religioso, y nosotros pues enfocados claramente en el turismo cristiano. Como decía el profesor, bueno, hace 20 años empezamos con este tema de las peregrinaciones. Hemos podido acompañar alrededor de unos 600 peregrinos exactamente en 19 peregrinaciones que hemos hecho. Nosotros, además de Israel, también visitamos Egipto, Turquía, pues que son países que tienen también mucho de los textos bíblicos, y también hemos agregado en otras oportunidades Italia, porque hemos tenido un público católico que le interesa mucho conocer también Italia, la parte del Vaticano, de Roma, que tiene una historia también del cristianismo respecto por ejemplo, de Pablo y todos los mártires que sufrieron al principio del cristianismo. Somos una agencia legalmente constituida. Nosotros tenemos nuestro registro nacional de turismo ante la Cámara de Comercio de Cali y también ante el Ministerio de Turismo de Colombia. Y como les decía, nos enfocamos solo en trabajar peregrinaciones. Ahora, pues hablemos de, bueno, esto es un poco de lo que hemos hecho, pero hablemos un poco de lo que nos atañe en esta noche y es Israel, pasado, presente y futuro. Hay un texto bíblico que me parece muy bello y yo lo he tomado también como una promesa para mi vida, pero también como una invitación, y dice Isaías 33:20, mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus puertas será rota. Y esas palabritas, tus ojos verán a Jerusalén, ¿sí? Y ese ha sido mi sueño, mi anhelo, el que hemos podido compartir y el que hemos visto también en muchos peregrinos. Ustedes pueden ver ahí los peregrinos, su alegría, el gozo de ver con sus ojos lo que tanto han oído, de ver en vivo, en directo, esta imagen que seguramente durante muchos años se vieron a través de una foto. Esta peregrinación, bueno, surge de la inquietud del profesor también, como maestro de la Biblia y del Ministerio GESED Internacional, y el enfoque que tenemos en esta peregrinación, además, pues obviamente que es espiritual, es un enfoque también académico. Imagínense nosotros poder compartir con el profesor Luis Carlos cada lugar con una enseñanza, una explicación, donde podamos tener tiempos devocionales, donde podamos tener tiempos de reflexión, pero viendo, o sea, lo más extraordinario es poder tener el texto en la mano e ir a cada lugar que está en la Biblia. Cuando hablamos de pasado, presente y futuro, hemos organizado en este tour de 10 días precisamente eso. Vamos a ver contrastes impresionantes, impresionantes. Tel Aviv es una ciudad moderna, la comparan a Nueva York, tiene rascacielos, es súper moderna, es una ciudad muy vanguardista, mucho, y tiene un choque cultural bellísimo.
Pero también vamos a tener contrastes como Haifa, que es una ciudad además de moderna, tremendamente trabajadora. Allí es donde se desarrolla toda la tecnología de Israel. Casi que tienen un Silicon Valley en Haifa. Vamos a ver Jerusalén, que es una ciudad milenaria, antiquísima, hermosa. Es contraste, ¿sí? Y vamos a estar viendo en cada recorrido el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo vamos a empezar nuestra peregrinación? Bueno, aquí está un mapa de Israel, lo que vamos a recorrer, esta pequeña franja que se compara mucho al departamento de La Guajira aquí en Colombia, más o menos en su extensión, más o menos en su topografía. Israel es más del 70% desierto. ¿Y cómo vamos a ver ese desierto producir frutas, verduras extraordinarias, leche? Ellos producen muchos de sus lácteos y es definitivamente lo que decía el profesor, un pueblo pujante, el pueblo del libro al fin y al cabo. Nuestro recorrido va desde Tel Aviv, ahí no sé si alcanzan a ver, ahí les voy a mostrar una flecha. Llegamos por la costa mediterránea a la ciudad de Tiberíades, recibe su nombre por el emperador Tiberio, a orillas del mar de la Galilea. Por ahí vamos a visitar Nazaret. Este es el mar de la Galilea, llamado Kineret, que quiere decir arpa, porque si ustedes miran la forma del mar de la Galilea, es un arpa, pues de la época, ¿sí? Entonces, por eso también se llama el lago de Kineret. Ahí vamos a ir a Tafga, que es el lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a ir a Cafarnaún. Vamos a atravesar en una barca el mar de la Galilea. Es una experiencia impresionante. Se van a dar cuenta cuando vayan que muchos lugares nos van a decir, fue aquí, o fue allí como a 100 metros, o fue como a 200, ¿sí? Entiendan que es historia de 3000 años, pero si hay un lugar que se conserva tal cual, desde la época del Señor Jesús y antes, es este. Lo que usted va a ver con sus ojos en la Galilea es lo que Jesucristo vio con sus ojos. Las aguas que usted va a navegar en el mar de la Galilea son las aguas que Jesucristo navegó, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, ese lugar intacto y original que existe de siempre. Y definitivamente es un lugar para una conexión muy, muy especial con el Señor, ¿sí? Bueno, ¿cómo va entonces nuestra ruta? Venga, vamos a entrar. Bueno, esta es una imagen de la ciudad antigua. Quería ubicarlos brevemente. Este punto que tenemos aquí verde, ya se los voy a señalar un poco mejor. Este punto verde va a ser nuestro hotel en Jerusalén para que se ubiquen más o menos. ¿De qué lugares vamos a estar cerca? Del Museo del Libro, que está por acá, del Parlamento Judío, que está por acá. También por aquí, más o menos fuera del mapa, está el Museo del Holocausto, y esto que les voy a encerrar acá es la ciudad antigua, que vamos a disfrutar mucho de la ciudad antigua. Y como hablaba ahora más temprano con el profesor, en la medida en que más caminemos, más vamos a conocer, ¿sí? Nosotros tenemos un programa completo, pero va a haber tiempo seguramente para caminar un poco más la ciudad. Jerusalén es, como dicen algunos amigos guías, la joya de la corona. Es un lugar extraordinario de contrastes. Y todo lo que uno escucha, que pelean, que se odian, usted allá ve otra cosa. Usted ve en un mismo lugar judíos, musulmanes, cristianos, ortodoxos, ultraortodoxos, y todos conviven y todos se respetan, porque hay algo más de fondo y es la fe. Ay, los desadaptados son los que están fuera de la ciudad de la oración. Este es el lugar entonces, el mapa de la ciudad de Jerusalén. Bueno, nosotros arrancamos el 25 de junio. Además, pudimos concretar una fecha extraordinaria para viajar a Tierra Santa. ¿Por qué digo extraordinaria? Buen clima, buena época, vamos a tener días largos ya, vamos a tener días perfectamente desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche para nosotros, pero sería 8 de la tarde para ellos, o sea que
se va a aprovechar mucho, vamos a tener horarios de verano donde los lugares están abiertos hasta más tarde, el país es alegre, es abierto, es iluminado. Y se aprovecha muchísimo el tiempo, además es época de vacaciones para nosotros aquí en Colombia y creería que en la mayoría de los lugares pues, de Latinoamérica y vamos de junio 25 a julio 4. Junio 25, si no estoy mal, creo que es un sábado, creo que así lo tenemos planeado para salir un sábado desde Bogotá, sábado 25 de junio. En la peregrinación, los servicios de la peregrinación empiezan desde Bogotá, ¿sí? Hablando de los que estén en Colombia. Si usted está fuera de Colombia, pues tenemos que coordinar muy bien para que usted llegue hasta desde Tel Aviv, ¿sí? Eso lo vamos conversando. Pero para los que están en Colombia, los servicios empiezan en Bogotá. En Bogotá nos encontramos todo el grupo, hacemos todo el proceso de registro, de la salida del país de migración y tomamos un vuelo que puede ser, generalmente usamos Madrid, París, Frankfurt, y hace unos pocos años estamos usando una aerolínea turca, entonces usamos Estambul. También usamos Ámsterdam con una aerolínea KLM. Esos son como los 5 lugares de posible conexión para llegar a Tel Aviv. Generalmente estamos viajando entre 4 de la tarde, 10 de la noche, volamos prácticamente de noche, pasando el Atlántico, es un vuelo muy cómodo, muy tranquilo, de muy buena atención a bordo. Llegamos a Europa o ahí hacemos la conexión y estamos llegando el siguiente día al anochecer a Israel, que ese es el segundo día que ustedes ven ahí. Nosotros llegamos, vamos a llegar a Tel Aviv, allí nos recibe el guía, tomamos nuestro autobús y nos vamos directamente hacia Tiberíades. Vamos a empezar de una para aprovechar bien el tiempo en Tiberíades, ¿sí? Tiberíades es el centro del ministerio del Señor Jesús. Bueno, en Tiberíades también, bueno, en esa zona de Tiberíades se conoce mucho donde trabajaron los textos masoréticos, que seguramente el profesor nos va a explicar con más detalle cuando estemos en esos lugares. El día 3, no sé si alcanzan a ver esta imagen, es un parque que se llama el Parque Nacional Arbel y el Parque Nacional Dan. Este que vemos acá es Arbel, que queda a un costado del Mar de la Galilea, tiene una vista de todo el Mar de la Galilea, se alcanza a ver incluso los altos del Golán, un poco de Siria, si está despejado de pronto podemos ver el Monte Hermón. Es un parque arqueológico extraordinario, pero empezamos con el Parque Nacional Tel Dan. Ese parque nacional se conoce como la entrada a Israel. Y hay una puerta de la era de bronce que data de la época de Abraham, que la llaman incluso la puerta de Abraham. Dicen que por este lado fue que ingresó el pueblo de Israel pues, a la tierra prometida y que por ese lado, por esa misma parte, ingresó Abraham a la tierra prometida. Es un lugar extraordinario, es bien al norte de la Galilea, llegando casi a los límites con Siria y Líbano. Eso va a ser el día 3, el día 4 vamos a ir a Nazaret. Hay un lugar muy especial en Nazaret que se llama el Monte del Precipicio. Desde allí se contempla todo el Valle de Meguido, se contempla el Monte Hermón y allí cerca a Nazaret vamos a ir a tener una experiencia como a viajar en el tiempo. Vamos a ir a un lugar que se llama la Villa de Nazaret. Y la Villa de Nazaret recrea la Nazaret de la época del Señor Jesús. No sé si recuerdan que Nazaret era un pueblo muy pequeño que tal vez no superaba las 40 familias pues que la poblaban y además era muy pobre. Su economía, por lo que dice, hacían vinos, hacían aceites y hacían tejidos, ¿sí? El tema de la carpintería de José, ya saben que está replanteada, no hay mucha madera. Lo más posible es que José trabajara la roca. Por eso en el griego dice tectón. Tectón lo traducen como carpintero, pero seguramente podría ser
constructor, ¿sí? De hecho, tectón, de ahí viene constructor. Y en lo que hemos recorrido en Nazaret, lo más seguro, y eso nos lo explican los guías allá, es que José no trabajara la madera, sino la roca. Incluso hay lugares donde encontraron unas como casas y esas casas están hechas en las rocas, ¿sí? Ese Villa Nazaret, la gente está vestida de la época, vamos a ver al pastor, vamos a ver al que trabaja los tejidos, vamos a ver el que trabaja la madera, el que hace los vinos, y depende de la época, si llegue, no recuerdo bien, pero si alcanzamos a ver un poco de cosecha de olivas, vamos a ver también cómo prensan las olivas y cómo hacen el aceite allí en Villa Nazaret. Está la sinagoga de la época de Nazaret. Bueno, es un lugar que literalmente nos transporta en el tiempo de manera experimental. Y además de Nazaret, ese día vamos a ir a un parque nacional llamado Telmeguido, que en su época fue como el palacio de los reyes de Israel, ¿sí? Acordémonos que Israel se dividió en dos, el reino del norte, el sur, los del sur en Jerusalén, Judea o Judá, capital Jerusalén, y los del norte, Israel, capital Samaria. Y en Tel Meguido se establece como unos palacios o el palacio de los reyes y es un lugar extraordinario, tiene unos túneles. Bueno, allí también Israel es un lugar donde uno se cura sí o sí de la claustrofobia, porque túneles y profundos vamos a recorrer seguramente. Pero también Tel Meguido tiene que ver con todo el mensaje escatológico del Apocalipsis, de lo que se librará allí en el valle de Meguido, o como se conoce también de Armagedón. Y finalizamos el día recorriendo las aguas del mar de la Galilea en la barca. Ese día va a ser, les aseguro, un día muy, muy, muy especial. El día quinto, el día quinto salimos de Tiberíades, nos vamos por toda la costa mediterránea, vamos a Haifa, que es una bahía, es un puerto marítimo, tiene una vista espectacular. Vamos a ingresar a unos jardines persas de la religión Bahá'í, muy interesante, una religión muy interesante que el guía nos explicará en detalle. Para las fotos es un lugar impresionante y está como en la colita del Monte Carmelo, donde también Elías desafió a los profetas de Baal, ¿sí? Vamos a estar allí en ese lugar. Luego vamos a ir a Cesarea Marítima, también por toda la costa mediterránea. Cesarea Marítima es un puerto que construyó Herodes el Grande, que era un reconocido arquitecto y constructor. Herodes el Grande hizo tres grandes construcciones en Israel. Uno, Masada, lo conoceremos. Dos, el Templo de Jerusalén, el gran Templo de Jerusalén, es una obra de Herodes el Grande. Y tres, Cesarea Marítima. Hizo el palacio para él, hizo un puerto marítimo, lo llamó Cesarea en honor pues al emperador, y el Templo de Jerusalén para congraciarse pues con el pueblo, pero también sabemos el negocio tan grande que tenían allí armado en el templo. Cesarea Marítima los va a impactar, ¿sí? Son unas ruinas muy bien conservadas y nos va también, además, los museos de Israel tienen esa connotación de pasado, presente y futuro. Usted está en un lugar muy antiguo, pero nos meten por allá a algún lugar cerrado y nos van a hacer viajar en el tiempo. Tienen museos con alta tecnología, ¿sí? Es una experiencia vivencial. Y por la tarde vamos a llegar a Jerusalén. Esa promesa de Isaías, tus ojos verán a Jerusalén. Ascenderemos al atardecer. Generalmente vamos al monte Scopus o al monte de los Olivos, depende de la hora. Allí llegamos, miramos a Jerusalén y es costumbre de los peregrinos con una copita de madera hecha con madera de olivo, hacemos un brindis por la paz de Jerusalén. Esa es una costumbre que tenemos en estos 20 años de viajar y pues ustedes también van a poder hacer ese brindis. El Salmo 122 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Entonces, ese momento es de brindis por la paz de Jerusalén y la bienvenida al lugar que dice la Biblia que era la morada de los pies del Señor. El día sexto va a ser un día que nos vamos a meter en la ciudad antigua.
Vamos a a subir al Domo de la Roca. Hoy en día pues es un templo musulmán. La explanada del templo es un lugar impresionante. Luego vamos a descender y vamos a hacer dos visitas muy chéveres. Nos vamos a meter por debajo del templo en unas excavaciones que llaman el túnel de los Hasmoneos. Ustedes saben la historia de los macabeos y la dinastía. Perdón, tuve una pequeña interrupción. Les decía entonces, el túnel de los Hasmoneos, los judíos cavaron por debajo y llegaron a los cimientos del templo, incluso de Salomón, y vamos a hacer una visita de realidad virtual, que queda también, eso hace todo parte de la fundación del templo, y allí vamos a ver, es una experiencia impresionante porque literalmente vamos a entrar al templo de la época del Señor Jesús. Literalmente con esas gafas y el sonido, es una experiencia muy, muy linda porque de un momento a otro de estar sentados en una sala vamos a entrar al templo en un día, creo, no estoy seguro, creo que es en un día de Pascua. Entonces vamos a ver cómo las familias llevan su cordero para el sacrificio, vamos a ver los Kohanim tocando sus trompetas, haciendo los sacrificios, pero nosotros dentro del templo, ¿sí? Es una experiencia de realidad virtual bien, bien impactante. Y terminamos con el Museo Davidson, que unas excavaciones que hicieron en la parte sur del templo, y es un lugar increíble. Están las escalas de la época del Señor por donde entraban los peregrinos. Es un lugar, cuentan que Neil Armstrong estuvo allá y él dijo que sí, que para él había sido impactante pisar la luna, pero estar ahí era mucho más impactante que haber pisado la luna. Es un lugar de verdad muy, muy, muy especial y original. Bueno, el día 7 vamos a tener un plus muy importante, una conferencia con el doctor Adolfo Royman. Él es curador de los rollos del Mar Muerto y además es director del Museo del Libro en Israel. Ya lo contactamos, definimos, él nos va a acompañar en una jornada de toda la mañana. Pues imagínense qué tendrá que decirnos. Él es el que tiene acceso directo, él es el que cuida, lee, interpreta los rollos del Mar Muerto, que sabemos que es la riqueza arqueológica más importante del último siglo que se descubrió en Israel, en toda la zona del Mar Muerto. No solo fue en Qumran, sino que también en toda la zona del Mar Muerto. En la tarde nos vamos a ir a caminar algunas estaciones de la Vía Dolorosa y terminamos en la tumba vacía. Sí, allá les explicaremos algo de la tumba vacía, el Santo Sepulcro, pero vamos a la tumba vacía y allí podemos celebrar la Santa Cena. Es un lugar también muy, muy especial. El día 8 vamos a bajar a Masada. Ese día vamos a sentir calor, vamos a descender a menos 400 metros bajo el nivel del mar. Esa es la altura que tiene el Mar Muerto. Y pues allí vamos a ir a Masada, a Qumran, donde encontraron pues todos estos rollos. Y ese día también vamos a ir al lugar bautismal original, donde el Señor Jesús fue bautizado, donde Juan bautizaba. Bueno, hay algunas teorías de que dicen que Juan el Bautista hizo parte de la comunidad de los Qumramitas de Qumran. Es posible, pero allá lo van a entender mejor por unas tradiciones que tenían de unos rituales, de bañarse constantemente, de su tipo de vestido, de su aislamiento de la sociedad. Y además, ese lugar bautismal tiene cercanía a Qumran. Vamos a ir a ese lugar. Es un lugar también muy especial. Es toda la frontera natural entre Israel y Jordania. Entonces van a ver algo bien singular. Aquí están los soldados de Israel cuidando la frontera y no sé, 10, 20 metros, los soldados de Jordania cuidando su frontera. Son amigos, hay paz, van a visitar de ambos lados el mismo sitio bautismal. O sea, el sitio tiene por el lado de Jordania y por el lado de Israel. El día 9
Vamos a ir al Museo de Israel, aquí se me pasó. Allá pues ya está la maqueta de Jerusalén de la época del Señor. Vamos a ir al Museo del Holocausto. Ese museo sí es muy fuerte, muy impactante, pero hay que ir, hay que conocer la historia, y ellos en detalle cuentan la historia del surgimiento del nazismo y cómo murieron 6 millones de judíos, entre ellos más de 1 millón de niños en manos de los judíos, perdón, de los nazis. Es un museo muy impactante, pero es muy importante visitarlo, como ellos dicen al final, para que nunca jamás eso vuelva a suceder. Vamos a ir al Museo Amigos de Sion. A mí personalmente me parece un museo impactante que los va a desafiar muchísimo. Fue creado por Mike Evans, él es un pastor evangélico, y el museo es en honor a los cristianos que ayudaron a salvar judíos en medio del Holocausto. Ese museo es el más moderno que existe en Israel, tiene tecnología de punta, es el más visitado por los cristianos en Israel, y allí ustedes van a entender muchas promesas también que la Biblia tiene respecto al pueblo cristiano. Es muy lindo, es un museo impresionante. Vamos a ir a San Pedro, en la iglesia de San Pedro en Galicanto, donde Pedro negó al Señor Jesús. Allí cerca queda también el cenáculo, el lugar de la última cena, y allí mismo queda la tumba del rey David, ¿sí? Bueno, ese lugar se conoce como el Monte Sión, donde están estos lugares. Y terminamos ya el último día, si salimos temprano y nos dirigimos hacia el aeropuerto Ben Gurión para nuestro vuelo de regreso a Colombia. Ahora, ¿qué incluye nuestro viaje? Incluye los tiquetes desde Bogotá, como les decía, hasta Tel Aviv y regresando. También incluye transporte en autocar de lujo. Obviamente depende del número de peregrinos que vayan, ¿sí? Si son poquitos, se usa un transporte más pequeño, pues proporcional a la cantidad de peregrinos que vayan. Contamos también con hoteles de clase turista superior. Los hoteles de Israel son muy buenos, son muy, muy, muy buenos. La comida es muy, muy, muy buena. La mayoría de los hoteles son kosher, y la comida kosher tiene unas características de elaboración muy exigentes, y se van a dar cuenta que es de alta calidad y bastante, muy abundante. Tenemos acompañamiento en todo el recorrido. Como ya saben, va el profesor Luis Carlos enseñándonos, guiándonos, acompañándonos también espiritualmente. Y también tenemos guía de habla hispana, guías certificados por el Ministerio de Turismo de Israel. Miren, por ejemplo, este guía es es un querido amigo, pero además me encanta trabajar con él. Él es de profesión sociólogo, filósofo, guía, porque ser guía es una profesión. Además habla ruso porque nació en Rusia, fue criado en Israel, habla hebreo, estudió inglés y sabe español porque cuando terminó su servicio militar se vino 6 meses para América Latina y aquí aprendió el español. Pero además él tiene un detalle que me gusta. Él es creyente, él es judío, ¿sí? Su religión es judía, es un hombre creyente, no es ortodoxo, no es ultraortodoxo, ustedes lo ven vestido normal, pero es un hombre creyente. Y ahora imagínense desde la sociología, desde la filosofía, desde el conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento, desde su experiencia como soldado, desde el tema de los idiomas, desde Rusia. Es un personaje que nos enseña muchísimo, y pues en este momento él está reservado para el grupo de GESED. Considero que es de los guías con los que he trabajado, de los más preparados para este tipo de grupo. Es un libro abierto, es extraordinario este hombre. Y también tenemos alimentación completa, esto es muy importante. Miren, usted puede encontrar a Israel viajes muy baratos.
pero hay un temita que yo como hombre de fe, de principios, yo no sabría manejar y no podría manejar, y es el tema eh, como de ganchos ciegos, ofrecer algo barato cuando a la gente le toca pagar un montón de cosas allá. El paquete que nosotros organizamos incluye toda la alimentación, pólizas, o sea, la asistencia médica, todas las entradas. Nosotros no tenemos el tema que opcional, porque hay programas muy baratos, pero usted le dan el hotel, le dan el desayuno, pero ni almuerzo ni comida. Y cuando usted pone a ver en la línea pequeña, dice opcional, opcional, opcional. Y cada opcional le vale un dinero. Como nosotros buscamos tarifas de grupo, todo lo incluimos en el paquete, ¿sí? Las tres comidas, mire, una para darles un detalle, un almuerzo, casi un sanduchito con Coca-Cola en Israel, no baja de $20. Calculen comer todos los días, ¿sí? Entonces, si uno le empieza a sumar, le sale más caro, ¿sí? Entonces, por nosotros, la idea de que todo esté incluido, que usted no se preocupe de nada, solo que vaya, disfrute, estudie, ore, lea la Biblia, conozca la tierra prometida y ya, ¿sí? Y todos nosotros lo incluimos. Por eso es tan importante el tema de la alimentación completa. Bueno, está incluida la conferencia con el doctor Adolfo Royman. Tengo que definir, no he hablado con él porque hay que concretar muchas cosas. Si de alguna manera él nos puede, que creería que sí, certificar la conferencia y de pronto esto puede ayudar, no sé si se ha permitido, en tema de créditos académicos. Sí, pues yo creería que sí, pero por lo menos con él podemos que nos certifique esta conferencia o este curso. Bueno, ahí miramos cómo lo denominamos. También ceremonias especiales. Israel es un lugar donde vale la pena renovar votos matrimoniales, casarse en Israel, bautizos también, y pues por eso también viajamos con el profesor que es pastor y que seguramente con todo el cariño vamos a poder realizar estas ceremonias especiales. La invitación, vámonos para Israel, y no sé si haya en este momento alguna pregunta. Si quieren nos levantan la mano y les podemos abrir el micrófono si tienen alguna pregunta. Profesor, Alba Milena, ¿alguna pregunta? Si levantan la mano, yo les puedo abrir el micrófono. Está todo claro entonces, ¿sí? Sí, yo creo que está muy claro, está todo muy bien organizado. Se nota el profesionalismo, se nota que no vamos a improvisar, Ujú. y eso es una garantía enorme para la persona que desea hacer el viaje. Te agradezco muchísimo por todo tu apoyo, por toda esa logística que has preparado, donde se nota realmente la vasta experiencia que tienes con tu agencia de viajes trabajando esta parte. Muchas Gracias. gracias, profesor. No, con mucho gusto, profe, es un honor. Por último, ¿qué les comento? Pues para que quede también en el registro de esta clase, pues de esta presentación. Aquí está en términos generales lo que incluye los tiquetes, pensión completa se refiere a toda la alimentación, acompañamiento en todo el recorrido, hoteles de turista superior, guía de habla hispana, transporte en autocar de lujo, asistencia, que es lo que les decía, lo del seguro médico, propinas. Las propinas en Israel son obligatorias, no son opcionales. Entonces hay que incluirlas. Entonces están incluidas, está incluido el souvenir, es un regalito que les da la agencia también. Están incluidas todas las entradas, están incluidos todos los transportes entre aeropuerto, hotel, aeropuerto. Hay días de caminar, como le decía el profesor, cuando nos metemos a la ciudad antigua, eso es solo caminar porque allá no se meten los buses, ¿sí? Pero pues además es la mejor manera de conocer. Como las formas de pago, ahí está la cuenta de la agencia.
se pueden recibir pagos en tarjeta de crédito también, y hasta dólares en efectivo, hasta el 30% del costo de la peregrinación, ¿sí? También se pueden hacer transferencias en dólares. Alguien que esté viviendo en Estados Unidos, que tenga su cuenta, puede hacer transferencia en dólares, ¿sí? Eso también es una forma de pago. ¿Qué más les puedo decir así que se me escape? No, fechas, sí, ya el primer paso que hay que dar es la inscripción. Yo le voy a pasar al profesor un formulario en PDF que se debe diligenciar sí o sí. Israel exige vacunación, eso es inevitable. Yo sé que muchos no están de acuerdo con la vacunación, pero lastimosamente Israel exige vacunación, mínimo 2 dosis, y que la segunda dosis no tenga más de 6 meses al 4 de julio. ¿Sí? O sea, ese es el punto, que la segunda dosis no tenga más de 6 meses al 4 de julio o que tenga la dosis de refuerzo. Lastimosamente, vuelvo y les digo, Israel no admite ninguna persona que no esté vacunada. Exigen las pruebas PCR, les estoy diciendo hasta mayo, ese es el protocolo que existe, ¿sí? No sabemos de ahí en adelante, hasta mayo exigen, antes de salir de Colombia o de nuestro país de origen, prueba PCR, y al llegar al aeropuerto nos hacen también una prueba PCR. Lastimosamente, como eso es un costo tan variable, pues para nosotros era muy difícil incluirlo en el paquete. Eso es lo único extra que de pronto, pero ya es por un tema de las normas que coloca el país. Cualquier inquietud a través del profesor, entonces, profe, le voy a mandar el formulario de inscripción, yo le mando un PDF, lo imprimen, lo diligencian, tiene que ser muy claro, lo firman, nos mandan una muy buena foto del pasaporte. Un detalle, el pasaporte también no puede tener una vigencia menor a 7 meses a la hora de viajar. Por ejemplo, si su pasaporte se vence en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre, tiene que cambiarlo porque si no, no lo dejan entrar a Israel, ¿sí? Tiene que tener una vigencia superior a los 7 meses. Eso también hay que evaluarlo. No tenemos problema para entrar a Israel, no nos exigen pues una visa o algo extraño, nada, por eso vamos como grupo. Entonces, el formulario de inscripción, la copia del pasaporte, copia del carnet de vacunación, si lo tienen ese digital, mucho mejor, y pues eso se hace con la inscripción, que son $1,000 de inscripción. $1,000 que pueden ser en efectivo, $1,000 que pueden ser con tarjeta de crédito, $1,000 que pueden ser en una consignación en pesos con el valor del dólar de ese día, y ya ustedes cualquier inquietud la pueden hacer llegar a través del profesor. De mi parte, profe, creo que he terminado. No sé si quiera decir algo más o tengan alguna inquietud. No, no, si alguien tiene una pregunta, por favor, bien puede hacerlo. De todas maneras, esta reunión la vamos a subir a nuestras redes sociales, a los canales, y me imagino que saldrán algunas otras preguntas, ¿no? Al respecto. Seguramente. Eh, ok, te agradezco mucho tu tiempo y toda la dedicación que has colocado en este tour. Oh, Sin duda va a profesor. ser todo un éxito. Con todo gusto, ahí estamos trabajando y orando duro para que todo salga de la mejor manera. Yo le hago llegar entonces esta grabación. ¿Listo, profe? Bueno, buena noche, descansen, el Señor les bendiga y nos vemos en Jerusalén, Dios mediante. Que así sea. Chao, chao. Perfecto, gracias, Chao. gracias, Dios les bendiga. Amén. Gabriel. Chao, Juan.